En el panorama político latinoamericano se ha vuelto cada vez más frecuente una figura específica, la del empresario exitoso que promete trasladar su supuesto talento para los negocios a la gestión del Estado. Es una narrativa poderosa, sencilla de entender y fácil de vender. Si alguien supo hacer dinero, ¿por qué no sabría administrar un país? En Colombia, uno de los rostros más visibles de este discurso es Abelardo de la Espriella, abogado mediático, empresario multifacético y hoy precandidato presidencial. Su mensaje es claro y reiterado: él hace lo difícil y por eso estaría preparado para gobernar. Pero cuando se pasa del eslogan a los datos, la historia se vuelve más compleja. Una investigación periodística reciente revisó más de 200 registros mercantiles, societarios y financieros, y a partir de ese rastreo identificó al menos 35 empresas, vinculadas directa o indirectamente a de la Espriella y a miembros de su familia. Este dato es clave porque permite dimensionar lo que él mismo llama su universo empresarial. No se trata de un negocio aislado ni de una sola firma exitosa, sino una red amplia de sociedades que operan en distintos sectores: servicios jurídicos, moda, licores, producción de contenidos, bienes raíces y actividades en el exterior. Esa diversidad suele presentarse como una fortaleza. Sin embargo, también exige un análisis más cuidadoso de su desempeño real. Para entender qué tan sólido es ese universo, es necesario acudir a una herramienta básica pero fundamental: los estados financieros. En términos simples, estos documentos permiten saber si una empresa gana o pierde dinero, cuánto debe y cuánto realmente posee. Según los balances reportados en 2025 sobre el rendimiento de las empresas de la Espriella en Colombia, el resultado agregado no fue positivo. Es decir, en lugar de generar excedentes, el negocio en su conjunto operó en números rojos. Este punto suele generar confusión, porque pérdidas no significa ausencia de patrimonio. Aun cuando el universo empresarial de la Espriella perdió dinero en el último ejercicio reportado, su patrimonio total asciende a 19.680 millones de pesos, equivalentes a unos 5,2 millones de dólares. Esta cifra resulta de una operación contable concreta. Restar los 43.278 millones de pesos que tienen en pasivos, es decir, deudas, a los 62.958 millones de pesos que configuran como activos, que incluyen propiedades, bienes y efectivo. En otras palabras, debe mucho, pero posee más de lo que debe. Sin embargo, cuando se desagrega esa cifra global, aparecen diferencias importantes entre las empresas que componen ese universo. De las 5 compañías que reportaron balances financieros completos, solo 3 tienen patrimonio positivo. La principal es de la Espriella Lawyers, su firma de abogados, que registra un patrimonio de 16.531 millones de pesos y se consolida como el verdadero pilar económico del grupo. Le sigue Consensa con 5.817 millones de pesos en patrimonio y Mediterráneo Core con 943 millones. Estas 3 empresas sostienen el balance general y explican casi la totalidad del patrimonio positivo reportado. En contraste, las empresas asociadas a moda, contenidos y licores presentan una situación inversa. Deben más de lo que tienen. Dominio de la Espriella, la compañía de licores, reportó un patrimonio negativo de 3.381 millones de pesos. De la Espriella Style, enfocada en el merchandising y productos de marca personal, cerró con un patrimonio negativo de 230 millones. En términos simples, estas empresas valen menos que sus deudas, lo que las coloca en una situación financiera frágil y dependiente del respaldo de otras actividades. Si esos 5,2 millones de dólares fueran patrimonio personal líquido, bajo estándares internacionales serían suficientes para ubicar a cualquier persona dentro del 1% más acaudalado de Estados Unidos. No obstante, al observar con mayor detalle la composición de ese patrimonio, surge otro elemento clave. Su principal soporte no parece estar en la rentabilidad empresarial, sino en el sector inmobiliario. De acuerdo con los registros revisados, de la Espriella posee al menos 19 propiedades en Colombia. Entre ellas se destacan 6 apartamentos ubicados cerca de la zona T de Bogotá, una de las áreas más exclusivas de la capital, donde funcionan las oficinas de la Espriella Lawyers y otras compañías del grupo. Estos inmuebles constituyen el anclaje patrimonial más sólido de su universo empresarial. A esto se suma una propiedad de alto valor en Estados Unidos. Junto con su esposa de la Espriella es dueño de una mansión en el condado de Miami-Dade,
avaluada en $5.1 millones, según los registros oficiales de Florida. Además, el universo empresarial del precandidato incluye al menos 7 empresas registradas en el estado de Florida. Aquí aparece una diferencia institucional relevante. A diferencia de Colombia, en Estados Unidos las empresas privadas no están obligadas a publicar estados financieros detallados, salvo que coticen en bolsa. Esto limita la posibilidad de verificar públicamente ingresos, utilidades y flujos de capital en ese país. Este marco deja abiertas preguntas legítimas. Si la mayor parte de su trayectoria empresarial se ha desarrollado en Colombia, ¿cómo se explica la coexistencia de pérdidas empresariales con una alta capacidad adquisitiva inmobiliaria? Provienen parte de esos recursos de actividades en el exterior, que no pueden ser contrastadas con información pública. Existen mecanismos de extracción de recursos empresariales más allá de las utilidades, como honorarios o contratos intragrupo. A estas dudas financieras se suma la naturaleza de algunos de sus socios, además de figuras del entretenimiento como Silvestre Dangond o la empresaria Justi Bárbara. Aparecen nombres vinculados a controversias políticas y judiciales. Entre ellos está Héctor Amariz, el oso Yogi, testigo autoproclamado de la presunta corrupción en la alcaldía de Barranquilla, quien guardó silencio ante la fiscalía. Familiares de Hugues Rodríguez Fuentes, condenado por promover grupos paramilitares. Juan Carlos Gozaín es gobernador destituido por el cartel de la hemofilia. Aniano Iglesias, abogado mencionado por el narcotraficante Mono Abello como gestor de bienes incautados, acusación que De la Espriella negó. Y Serafino Giacomo, socio en Pacific Rubiales, la petrolera que terminó quebrada en medio de versiones cruzadas sobre su manejo. También figura Inversiones Inmobiliarias DP, fundada por Daniel Peñarredonda, con vínculos persistentes al bufé del precandidato, y quien tiene supuestos nexos con Venezuela. En conjunto, los datos no constituyen una condena, pero sí revelan una brecha clara entre el relato de éxito empresarial y la evidencia disponible. En política, cuando la principal credencial es la capacidad de gestión, esa brecha merece ser examinada con rigor. Exigir datos, contextos y explicaciones no es persecución. Es una responsabilidad democrática básica, especialmente en sociedades donde el marketing político suele pesar más que los balances reales.